Hola chicos, muy bonito día, espero se encuentren muy bien. Me presento, antes que nada. Mi nombre es Gerardo Gaviño, yo voy a ser, soy la persona que imparte curso Gavin de farmacología, ¿vale? Primero, señores, señoras, quiero felicitarlos por este gran paso que acaban de dar en su carrera como futuros médicos. El haber pasado a segundo año es un gran logro, ¿vale? Ya, yo creo que ya terminando segundito, ya tienen la mitad de su carrera hecha para que el día de mañana pues ya se vayan a un hospital o alguna clínica, ¿vale? Eh, Como les decía, yo les voy a impartir el curso de Farma, ¿vale? Ya he tenido un rato impartiendo este curso. De hecho, he tenido la oportunidad de poder contribuir en la educación de diferentes de sus compañeritos que ahorita, por ejemplo, ya están en hospital o incluso ya están en tercerito, ¿no? Entonces, hablemos un poquito de mí. Me gusta mucho esta materia. Desayuno, como, ceno, farmacología. Me gusta muchísimo. Ya tengo un ratito con esto, ¿vale? Me gusta muchísimo la enseñanza. Me apasiona algo que me encanta de mi profesión o de mi trabajo. Es el dar clases, el poder aprender de ustedes, el escucharlos, ¿vale? También es algo que me ha gustado mucho. Poder contribuir en su formación, ¿vale? Y pues primero les imparto estas dos clasecitas de muestra, ¿vale? Esta clasecita de introducción para que nos vayamos adentrando un poquito en este mundo de farma. La verdad, este curso es un curso muy integrativo, ¿vale? Les integro cosas que van a ver en clínica, cosas que ustedes van a ver a lo largo de su vida como médicos. Me gusta mucho además la integración incluso con otras materias, ¿vale? Incluso me gusta muchísimo la materia de fisiología, me gusta mucho también que ustedes integren todos los temas, ¿vale? Algo que me gusta mucho de esta materia es que integras muchos conocimientos, mucho, por ejemplo, de fisiología, microbiología, inmunología, ¿vale? Entonces es una materia en la que ustedes van a estar implementando todo lo que ustedes aprendan, incluso en las demás materias, la van incluso a refrescar aquí, ¿vale? Todos sus conocimientos que lleguen a aprender. Las clases son a pizarrón, aquí tengo mi pizarrón, ¿vale? Eh, a ver, muchos de ustedes quizás han escuchado de Pharma que son puras tablas, que Pharma que es pura memoria, no, no señores, no. Pharma es una materia muy integrativa, una materia de más de memoria, es de su suma comprensión, ¿vale? Me gusta mucho que ustedes razonen, no que estén memorizando tablas, ¿vale? Afortunadamente la técnica que he estado manejando le ha funcionado a todos mis exalumnos, ¿vale? Tengo preguntas de examen departamentales, tengo todo ahora sí arreglado para que entremos con todo este ciclo escolar. Reglas, no, está estrictamente prohibido, primero, que se queden con dudas. Díganme las dudas que ustedes tengan, ¿vale? Las dudas que ustedes tengan. No quiero que vivan o que se la pasen preocupados de, ay, van a quitar la clase. No, la clase va a estar hasta su examen departamental para que ustedes las puedan visualizar cuando ustedes puedan. Van a ser a través de grabaciones de YouTube, ¿vale? Son clases que he estado perfeccionando, he estado como viendo en qué puntos podemos adentrarnos, cosas de años pasados que han preguntado los DEPAS para que estemos un poco más enfocados en lo que les va a funcionar en su próximo examen departamental. No permito faltas de respeto, esto es algo muy importante, ¿vale? No permito faltas de respeto. Todo el material que yo les comparta, por favor. Miren, no es por ser mala onda, pero el año pasado nos voltearon la tortilla con el tercer bloque de Pharma. Compartieron los bancos que yo tenía, ¿vale? Los bancos que yo tenía se llegaron a compartir y pues cambiaron todo el examen departamental al parecer. Entonces, queda estrictamente prohibido que se estén repartiendo cosas del curso a alumnos que sean ajenos, ¿vale? Todo lo que se quede en el curso se queda en el curso y así, ¿vale? Ok, además de que no permito las faltas de respeto, todo, y que se queden con dudas, las dudas que ustedes tengan, sea bienvenidas, ¿vale? Igual si necesitan hablar con alguien más o así, con toda confianza, ¿vale? Entonces, no quiero que solamente me vean como el cuate que hace las clases de farma.
¿vale? No, igual pueden considerarme su amigo, ¿vale? Nada más que no me inviten a fiestas, ¿vale? Que no me inviten a fiestas diciéndome, porque me ha pasado, jóvenes, que a las 11 de la noche me han dicho, oiga, vengas a una fiesta, Doc. Pues no, jóvenes, no, ya estoy viejito. Ustedes, los jóvenes, tienen aún así la pila, pero hasta el full, ¿vale? Ya en mi caso, no, yo lo que más añoro en esta vida es dormirme temprano, ¿vale? Y pues no preocuparme por mis articulaciones, pero bueno. Después, ¿qué otros aspectos importantes de este curso vamos a nosotros estar recabando? No quiero que se la pasen haciendo tablas. Las tablas son para que ustedes les funcione posteriormente cuando ustedes ya tengan los conocimientos bien sedimentados. No quiero que memoricen, me choca en verdad que memoricen. Quiero que ustedes razonen y lo comprendan. Créanme que Pharma es puro razonamiento y Pharma está muerta, ¿vale? Yo les integro cosas de bloques siguientes, por ejemplo, bloque 2, bloque 3. Les pongo la parte clínica también. No les pongo nada más lo que hay en los libros, ¿no? También lo que he visto en los hospitales o en la clínica, también les integro eso. Ok. Ok, muy bien. Ya para aterrizar esto, pues les paso mi contacto. Creo que ya todos tienen mi número, de todos modos se los paso, ¿vale? Este es mi número, 55 50 50 13 23, ¿vale? Mi nombre es Gerardo Gaviño, ¿vale? Gerardo Gaviño, Gerardo Gaviño. Me pueden encontrar en Facebook, donde ustedes gusten, WhatsApp, ¿vale? Ahí me pueden ustedes encontrar. Quizás alguno de ustedes ya me ubica. No sé si alguno de ustedes quizás está recursando segundo año o si quizás era muy frecuente que por algunas fechas en los depas de Pharma veían toda la facultad, casi veía mis videos. Sí, exacto, yo era el pinche cabezón que daba las clases de farmacología, ¿vale? Entonces, o incluso me pueden encontrar en los letreros de se busca fuera del departamento de Pharma. No, no es cierto, jóvenes, pero ya me tienen a mí en la mira. Entonces, partamos de esos, de todo lo que ustedes aprendieron de primero y pues integrémoslo ahora sí en segundo año, ¿vale? Ok. Vamos a continuar con después de esta introducción, después de que me haya presentado, vamos a comprender qué es la farmacología, ¿vale? Farmacología lo pueden encontrar mediante las raíces, por ejemplo, que era fármaco, ¿vale? Y logia, o logos, que es el estudio. Es decir, es un estudio, jóvenes, el estudio de los remedios, ¿vale? El estudio de los remedios. Fármacon, ¿vale? Se le consideraba antes que era remedio, el estudio de los remedios. Pero, sin embargo, yo tengo una definición que nos va a funcionar mucho más. Es un área de la salud. No hay que centrarnos que solamente está en la medicina nada más. No, es un área o es una materia que se encarga del conocimiento de fármacos o de sustancias, ¿vale? Sobre un individuo. Y esto que va a involucrar, pues por ejemplo, lo que son sus efectos dentro de nosotros, ¿vale? Es decir, es el estudio de fármacos sobre los individuos o sobre un individuo, ¿vale? Y que se analiza, pues, lo que son los efectos que llega a producir, desde, por ejemplo, efectos desde adentro, por ejemplo, efectos bioquímicos, efectos fisiológicos, efectos inmunológicos que pueden encontrarse, ¿vale? Bueno, a ver, pero aquí viene la pregunta del millón, que es un fármaco, ¿vale? Un fármaco, chicos, dependiendo mucho el profesor que les toque, dependiendo mucho también la literatura que ustedes lean o incluso las fuentes de información, pero es una sustancia ajena a mi organismo, o a un organismo, ¿vale? Es decir, una sustancia que nosotros no sinteticemos, ¿vale? Nosotros no sinteticemos, una sustancia ajena al organismo, que lo que va a producir son cambios, ¿vale? Que lo que produce son cambios. ¿Cambios a nivel de qué? Por ejemplo, cambios desde fisiológicos. ¿Qué es la fisiología? Pues la fisiología es la materia que
se encarga del estudio de cómo funciona todo el organismo, todos los efectos que tiene el organismo. O sea, más o menos como bioquímica, pero bioquímica era bien pinche molecular, ¿vale? Puede haber incluso desde cambios, por ejemplo, bioquímicos, ¿no? Cambios bioquímicos, e incluso puede haber cambios anatómicos, claro que sí. Un ejemplo, chicos, hay muchos medicamentos o muchas sustancias que pueden generar manifestaciones anatómicas o manifestaciones clínicas a nivel anatómico o, o macroscópico, ¿vale? Por ejemplo, hay muchas sustancias, les voy a poner un ejemplo, hay unos fármacos o unas sustancias que son antibióticos, se les conoce como lo que son las fluoroquinolonas. Esos fármacos lo que hacen es tendinitis, es decir, genera una inflamación en los tendones e incluso lo que puede originar es que el tendón de Aquiles, sí, el tendón de Aquiles se pueda romper y ahí estamos observando cambios que se pueden llegar a producir, ¿vale? Bueno, esto es un fármaco, es una sustancia que es ajena a mi organismo, ¿vale? Es ajena al organismo y esta sustancia que es ajena al organismo va a producirme cambios cuando nosotros la lleguemos a ingerir, desde fisiológicos, bioquímicos, anatómicos, los que ustedes me quieran, tanto a nivel macroscópico, incluso microscópico. Ahora, aquí viene una pregunta que muchos les van a hacer incluso en la escuela y también se habrán hecho ustedes. Oye, entonces, ¿también un fármaco involucra un alimento? En la mayoría de las literaturas, no. Un fármaco no lo podemos considerar como un alimento. Que la verdad en cierto punto yo no le encuentro sentido. ¿Por qué? A ver, supongamos que ustedes tienen una pastilla o tienen un Carlos V, es decir, una sustancia que contenga carbohidratos. ¿Están de acuerdo? Bueno, en el momento que ustedes se coman el Carlos V, ¿vale? Todas estas sustancias que ustedes llegan a consumir van a producir cambios. Por ejemplo, secreción de ácido clorhídrico, van ustedes en el estómago, ¿no? Van a generar vías metabólicas, como por ejemplo lo que es la glucólisis, ciclo de Krebs, para obtener toda la energía que ustedes están ingiriendo de ese Carlos V, ¿no? La mayoría de los docentes les van a decir que no, y la mayoría de la bibliografía también van a encontrarse que no. Me ha tocado incluso ver cosas controversiales a lo largo de las generaciones que yo he podido impartir clases, que luego me dicen, oiga, doc, no manche, usted me dijo que no es, que no es un alimento, mi profesor me acaba de decir que sí es un alimento. Otro me ha comentado, no, doc, es que sí, hasta los profesores consideran que es alimento, pero entre qué son peras y qué son manzanas, y la verdad meternos en problemas no nos hace esto productivos, pues consideremos que no es un alimento, ¿vale? Que no es un alimento. Entonces, la farmacología estudia, ¿vale? A los fármacos sobre los organismos. Y no solamente hay que casarnos con la farmacología que sucede en la medicina, ¿vale? También se ocupa en otras ramas de la salud o al áreas de la salud, por ejemplo, en la odontología, cuando ustedes van al dentista, por ejemplo, si a alguno de ustedes le sacaron las muelas del juicio recientemente y les apuesto que aquí de a fuerzas muy frecuentemente a alguien de aquí ya le quitaron las muelas del juicio hace unos meses o hace un par de meses, seguramente por la edad que tienen. Esa es una, pues, ¿qué les daban? Pues les daban algún analgésico, alguna sustancia que les quitara la inflamación, ¿no? ¿Cómo terminaban después que les quitara las muelas del juicio? ¿Vale? La veterinaria también es otro factor, otro nivel de estudio que se puede llegar a abarcar, ¿vale? Digo, a las veces que yo he llevado a mis perritos a la veterinaria, pues les dan, por ejemplo, desde para desparasitarlos, por ejemplo, sustancias, ¿vale? Ok, esto es un fármaco. Esto es un fármaco, una sustancia ajena que me va a producir cambios a nivel fisiológico, a nivel bioquímico, incluso anatómico me puede cambiar y los cambios que ustedes se imaginen, ¿vale? Ok, muchachos. Ahora, viene otro concepto bien importante, muchachos. El siguiente concepto que nosotros tenemos que aterrizar es medicamento. Ah, otra cosa, antes que se me olvide. Cuando yo les diga que algo es pregunta de examen departamental, es porque lo anotan en una libretita, jóvenes, ¿vale? Porque en verdad, tengo una serie de conceptos y de ideas que han venido en los DEPAS, ¿vale? Medicamento es una sustancia o es un preparado, ¿vale? Es un preparado o es una preparación que tiene un objetivo.
que tiene un objetivo, ¿vale? Y el objetivo que tiene un medicamento es de carácter terapéutico, ¿vale? De carácter terapéutico. Uno de los objetivos que tienen los medicamentos, para que se den una idea, son desde prevención, desde diagnóstico e incluso con la finalidad de curar alguna enfermedad. Ah, bueno, ok, muy bien, ¿vale? Esto es un medicamento, es un preparado, ¿vale? Es un preparado que tiene como objetivo algo terapéutico, como que desde la prevención, diagnóstico e incluso curar alguna enfermedad. Ahora, voy a hacer algo específico aquí. Hay enfermedades que no se curan. Por ejemplo, vamos a ver una enfermedad muy interesante que es la enfermedad del Parkinson. El Alzheimer también es otra enfermedad que es neurodegenerativa, ¿no? La artritis reumatoide, una enfermedad degenerativa bien cabrón, o sea, muy canija es la artritis reumatoide, ¿vale? ¿Y por qué les estoy diciendo que es de preparado o por qué es una preparación un medicamento, chicos? Porque el preparado contiene diferentes sustancias o diversos fármacos. Y no solamente son diversos o muchos fármacos, incluso puede ser desde uno o diversos fármacos. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué quiero que ustedes se queden con esta idea? Porque muchos fármacos, ¿vale? Funcionan o muchas sustancias funcionan para la elaboración de medicamentos, ¿vale? La elaboración de medicamentos. Por ejemplo, déjenme ver si tengo un medicamento aquí cerca. No lo tengo. Ah, sí. Miren. Esto, chicos, es un medicamento. El albendazol es un antiparasitario, ¿vale? Pero ¿qué observan con el albendazol? Una, que viene en una caja, efectivamente. Dos, viene en un gramaje, es decir, que venga con la cantidad requerida o con la cantidad por pastilla o por sustancia, ¿vale? Pero quiero que ustedes observen algo aquí. Esto es una preparación o una forma farmacéutica. El medicamento, chicos, tiene una forma farmacéutica. Una forma farmacéutica es básicamente en cómo viene, ¿vale? Cómo viene una sustancia o un fármaco. ¿Cuál sería el fármaco en este caso? El albendazol, ¿vale? Albendazol es el principio, ¿vale? Es el fármaco. Van a ver muchas veces, o muchos doctores les va a tocar, que incluso un fármaco, ¿vale? También le ponen otro nombre o principio activo, ¿vale? Fármaco o principio activo. Ya si les toca, por ejemplo, algún profesor que sea de la vieja escuela, ¿vale? Un profesor como de 80, 70 años, incluso les pueden decir como la sal, ¿vale? Les dice, por ejemplo, a ver, tienes el medicamento, pero quiero ver cuál es el fármaco o cuál es la sal. También les pueden decir eso, ¿vale? Entonces, quedamos que el medicamento es una preparación que tenga uno o diversos fármacos o principios activos, ¿vale? Que tiene un objetivo terapéutico, ¿vale? El objetivo terapéutico con el cual se va a topar básicamente sería, por ejemplo, desde lo que es la prevención, ¿vale? También funciona para el diagnóstico e incluso también para curar alguna enfermedad. Y viene en una forma farmacéutica. Por ejemplo, formas farmacéuticas como cuáles se les viene a la mente. Por ejemplo, que vengan en píldoras, ¿vale? Que vengan en píldoras o pastillas, que vengan, por ejemplo, en cápsulas, ¿vale? Que vengan en cápsulas. La otra, que por ejemplo vengan en suspensiones, ¿vale? En suspensiones. Por ejemplo, que sea
por ejemplo, con jarabes, ¿vale? Ahora, esta forma farmacéutica, ¿para qué funciona, chicos? Una, pues para darle forma a la sustancia, para darle forma a la sustancia. También funciona, por ejemplo, en un aspecto de comodidad. Un ejemplo, algo que ustedes van a ver muchas veces en la consulta son los niños o los pacientes pediátricos. No les gustan las pastillas ni los pinches jarabes, pero pues, le dan, por ejemplo, suspensiones o les dan jarabes de algún sabor, ¿me explico? Entonces, esto es una forma farmacéutica. También puede ser desde jarabes, suspensiones, cápsulas y píldoras, ¿vale? Ok, les voy a poner ahora un ejemplo. Chéquense, denme un segundo que aquí tengo una presentación. Bien, muchachos. Analfin, ¿vale? El analfin, ¿qué es el analfin? El analfin es un preparado que está, por ejemplo, en forma de tabletas, ¿vale? Tiene tabletas, está en forma de tabletas, ¿ok? ¿Tiene una forma farmacéutica? Sí, claro, son las tabletas. ¿Cuál es el principio activo? ¿Cuál es el fármaco o el principio activo? Morfina. Morfina, ¿vale? ¿Qué es la morfina? Es un opioide, es un grupo los opioides son es un grupo farmacológico o un tipo de sustancias que funcionan para el dolor, pero para el dolor machino, o sea, para el dolor, por ejemplo, oncológico, ¿vale? O el dolor muy fuerte, o sea, digo, cuando les duele algo, por ejemplo, una articulación, un esguince, lo que sea, pues no se tomaban morfina. No, chicos, este medicamento está altamente controlado, ¿vale? El punto es, quiero que aquí ustedes se centren. Esta es mi presentación, ¿ok? Todo esto, ¿vale? Es mi presentación. ¿Cuál es mi principio activo, muchachos? El principio activo es la morfina, ¿vale? Es la morfina. Entonces, todo este conjunto que estamos checando, ¿vale? Todo este conjunto que estamos checando, es decir, la tableta que venga en una forma farmacéutica, ¿vale? Que venga en un empaque, ¿vale? Que tenga una finalidad terapéutica, también de diagnóstica, ¿vale? Hay muchos medicamentos que también funcionan para el diagnóstico o incluso también, se me olvidaba poner un factor importante, la prevención de una enfermedad. Todo esto, chicos, es un medicamento, ¿vale? Entonces, ¿qué es Analfin? Es el medicamento porque justamente que viene en una forma farmacéutica, ¿vale? Viene, por ejemplo, en tabletas, viene con sus indicaciones, funciona para lo que es básicamente, también muchos medicamentos tienen la finalidad de ser desde diagnóstica, curar alguna enfermedad, ¿vale? E incluso de la prevención de las enfermedades, ¿vale, chicos? Esto es un medicamento. Y quedamos que el principio activo, ¿vale? El principio activo de todo esto es la morfina o fármaco, ¿vale? Les voy a poner una pregunta de examen departamental porque en verdad así vino y se tumbó a una generación hace 2 años, ¿vale? Chéquense. Denme un segundo, les voy a poner una imagen. Aquí. Un segundo, déjenles, les enseño la imagen que les quiero mostrar. Ok, voy a compartir mi pantalla, ¿vale? Así doy las clases a pizarrón. Muy raras veces comparto pantalla. En pantalla no las comparto para enseñarles imágenes. Muy bien. Ok, chicos. Algo que ustedes van a ver en tercer bloque de farma es justamente estos tipos de tratamientos o ese tipo de fármacos. ¿Vale? Entonces, amoxicilina, ¿vale? El amoxicilina es un preparado, ¿vale? Que contiene amoxicilina y ácido clavulánico. Oiga, doctor, ¿y qué es amoxicilina? ¿Y qué es el ácido clavulánico? Van ustedes a ver en el tema del bloque 3 de farma lo que son las penicilinas. Hay un grupo de penicilinas que son las aminopenicilinas, ¿vale? En este caso es la amoxicilina y el ácido clavulánico, ¿vale? Entonces, ¿qué les van a poner?
¿qué ustedes tienen que ver? Ok, el amoxicilina pues es todo esto, ¿vale? Contiene, es una preparación, es una tableta, ¿vale? Que contiene amoxicilina y ácido clavulánico. ¿Qué es el amoxicilina? Ah, pues es todo el medicamento, ¿vale? Esto, todo amoxicilina es el medicamento, porque viene en una forma farmacéutica, que es la tableta recubierta, ¿vale? Y que se toma por vía oral, lógicamente, ¿vale? Y pues, ¿qué es amoxicilina? ¿Qué es ácido clavulánico? Son los principios activos, ¿vale? O los fármacos, ¿vale? Amoxicilina y ácido clavulánico son que básicamente los principios activos son los fármacos, ¿vale? Ok. A ver, les voy a enseñar otros fármacos. Ah, muy bien. Aquí tenemos otro ejemplo. Miren, Bactiver, ¿vale? Bactiver. Ah, ok. El Bactiver es una preparación que contiene sulfametoxazol y trimetoprim, ¿vale? Y aquí hasta les ponen cada cuánto tiene de sustancia. Por ejemplo, de sulfa contiene 80 miligramos, ¿vale? Y de trimetoprim contiene 160. Ok, ¿qué es sulfametoxazol y qué es trimetoprima? Básicamente, sulfametoxazol y trimetoprim son los principios activos, ¿vale? Son los principios activos o los fármacos. ¿Y qué es Bactiver? Pues todo este es el medicamento. ¿Por qué? Porque contiene principios activos, contiene uno o dos principios activos, ¿vale? Y contiene, por ejemplo, en forma de tabletas, contiene una forma farmacéutica, ¿vale? Esto básicamente es Bactiver, ¿ok? A ver, pongamos el ejemplo de la aspirina. Hay una disculpa por la letra, ¿vale? Ok, aspirina, el que muchas veces vamos a estar viendo en todo este ciclo escolar. Chéquense. La aspirina, ¿vale? A ver, ¿qué es aspirina? Aspirina es básicamente una preparación, ¿vale? Que básicamente contiene 20 tabletas, es decir, la tableta es la forma farmacéutica y cada tableta contiene 500 miligramos, ¿vale? Ok, esto, que es ácido acetil salicílico, ah, pues es el principio activo o la sustancia que tiene o el fármaco que tiene, ¿vale? ¿Y qué es aspirina? Pues todo esto es la aspirina, es decir, aspirina es el medicamento, ¿ok? Bien, les voy a platicar por qué esto es importante, porque hace un año les pusieron el mismo ejemplo. El amoxicilina es un fármaco, perdón, el amoxicilina es una preparación que contiene amoxicilina y ácido clavulánico, ¿vale? Que se ocupa para tal cosa, ¿no? Ok, y les preguntan, ¿qué es amoxicilina? Ah, pues resulta que hasta hubo profesores, incluso uno que otro instructor que decía que amoxicilina era medicamento. No, amoxicilina es todo el medicamento, toda la preparación, ¿vale? Y amoxicilina y ácido clavulánico, ¿vale? Son los fármacos, ¿ok? ¿Vale? ¿Por qué? Porque es cada principio. Ahora, si les preguntaran, a ver, ¿qué es el amoxicilina que les está diciendo que es una preparación farmacéutica? Muy bien, el amoxicilina básicamente sí es el medicamento, ¿vale? Porque ya tiene toda la preparación y tiene todas estas sustancias, ¿vale? ¿Ok, chicos? Muy bien, entonces, esto es lo que ustedes tienen que estar checando, ¿vale? Para que lo podamos nosotros comprender. Muy bien. Un segundo. Muy bien. Ahora, bueno, vamos a ver otro concepto, ¿vale? El siguiente concepto es droga, ¿ok? Droga es una sustancia que genera una dependencia, desde física e incluso psicológica. Genera dependencia e incluso genera algo que se llama tolerancia. ¿Qué es tolerancia, muchachos? Tolerancia es que una sustancia pierda efecto, ¿vale? Con respecto a las veces que ustedes se le están dando y requieren mayor cantidad de dosis para que genere el mismo efecto que lo hacía en un principio. A ver, les vuelvo a repetir. Tolerancia es
la disminución progresiva, ¿vale? De la sustancia, porque lo están consumiendo de forma continua, a tal grado que lo que ustedes necesitan es mayor cantidad de dosis para lograr pues el mismo efecto. Eso es tolerancia. Ahora, esto pasa con la tolerancia, claro que sí, pero la tolerancia sucede a largo plazo. Es decir, conforme ustedes consuman de forma frecuente una sustancia, ¿vale? De forma frecuente una sustancia, ¿sí? Todo eso va a generar que se pierda el mismo efecto, a tal grado que requieran más cantidad para lograr el efecto que ustedes desean. Eso es tolerancia. Y dependencia, pues que dependan física y emocionalmente o psicológicamente para tomar esa sustancia, ¿vale? Por ejemplo, a lo largo de toda nuestra formación como médicos y a lo largo de nuestra formación en farma, hay diferentes sustancias, ¿vale? Hay diferentes sustancias que me pueden generar desde adicción, dependencia y tolerancia, ¿vale? También adicción lo pueden ustedes implementar. De hecho, hay unos principios o algunas sustancias que vamos a estar checando a lo largo del temario. Uno de estos ejemplos son los opioides, ¿vale? Los opioides, por ejemplo, el caso que les puse con la morfina, ¿vale? El caso de que con la morfina. ¿Por qué? Porque algo que se ha demostrado con los opioides es que generan dependencia y generan tolerancia. A ver si, por ejemplo, los opioides funcionan para el dolor, ¿no? Para el dolor. A ver, si yo, por ejemplo, con una pastilla me quita el dolor, ahí me la sigo tomando, ¿no? Pues XY, ¿no? ¿Qué va a pasar con el tiempo? Que con una sola pastilla ya no se me va a quitar el dolor. Voy a requerir más cantidad de pastillas, ¿no? Voy a requerir cada vez más, cada vez más. ¿Por qué? Porque me está provocando dolor y pues voy a requerir cada vez más, cada vez más, cada vez más porque estoy perdiendo el efecto, ¿vale? Los opioides y de opioides, por ejemplo, observamos al opioide prototipo que les van a preguntar en farma, la morfina, ¿vale? La morfina. Otro ejemplo de fármacos o de sustancias que puedan o generarme una adicción o dependencia son un grupo farmacológico que son las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas. Bueno, para que se den una idea, las benzodiazepinas son sustancias que tienen diferentes efectos farmacológicos, ¿vale? Funcionan, por ejemplo, desde ser anticonvulsivos, también funcionan, por ejemplo, para la abstinencia del alcohol, que vamos a ver ahorita, les voy a poner el alcohol, ¿vale? También funciona incluso las benzodiazepinas para situaciones principalmente el insomnio, ¿vale? Alguna emergencia psiquiátrica también se pueden llegar a ocupar. Otro ejemplo, las benzodiazepinas también los podemos considerar como sedantes, ¿vale? Entonces, de benzodiazepinas, un ejemplo, lo que es el diazepam, alprazolam, todos estos los vamos a ver en segundo bloque. No pasa nada que ahorita no sepamos esto. Pero por esta ocasión les pongo un ejemplo de fármacos o de grupos farmacológicos. Entonces, a ver, ya me hice bolas, porque tú me estás diciendo que esto es droga. O sea, entonces, ¿un fármaco puede ser una droga? ¿Alguno? Claro que sí, ¿vale? Un fármaco puede ser una droga. Para hacerlo más sintético, ¿qué es una droga? Ah, bueno, es un fármaco o una sustancia ajena, ¿vale? Que me genera desde dependencia e incluso tolerancia o adicción, ¿vale? Y adicción. Entonces, esto es otro ejemplo, es el etanol, ¿vale? El etanol o en este caso el alcohol, ¿vale? ¿Por qué? Porque el etanol o lo que es el alcohol, nosotros si queremos tomar, debemos de tomar etanol, no metanol, porque ese es otro cafecito que nos echar después cuando veamos intoxicaciones. Pero el etanol también puede generar dependencia, también puede generar esta adicción o incluso también puede generar tolerancia. También lo del etanol es importante, ¿vale? Todas estas sustancias que les generan desde una dependencia física o incluso psicológica, les genera adicción, incluso les genera intolerancia, esto es una droga. Ahora, entonces, ¿por qué están permitidos estas sustancias? ¿Por qué, por ejemplo, el doctor tiene morfina? ¿No? Bueno, les voy a platicar. Estas sustancias están altamente controladas. Bueno, el etanol, bueno, fuera, ¿no? ¿Vale? Otro ejemplo de droga, pues la cocaína, ¿vale? La marihuana, ¿no? Otro ejemplo, o el cannabis, ¿no? Ya les platiqué la cocaína, también la heroína, también puede ser otro ejemplo. Digo, ahorita también entramos en desmadre ahorita con lo que está pasando en Estados Unidos con el pinche fentanilo, ¿no? Puede ser otro ejemplo.
Muy bien, muchachos. Entonces, esto es una droga, ¿vale? Otro concepto que ustedes van a estar viendo es algo que se llama tóxico, ¿vale? Muchas veces en el temario de farma, o más bien muchos doctores les dicen que un tóxico es básicamente una sustancia que tiene, óiganlo bien lo que luego les dicen, que tiene un principio o tiene como principio o como fundamento de producir, por ejemplo, una reacción letal. La verdad, yo difiero mucho de esa definición porque me ha tocado ver que se las establecen así. Pero claro, sí hay sustancias que sí efectivamente tienen ese fundamento o ese principio. El ejemplo más clásico, el veneno para ratas, ¿vale? O el veneno para las cucarachas, los pesticidas, ¿vale? Pues sí, tienen esa cualidad, ¿ok? Tienen esa cualidad, pues porque su fundamento es una reacción letal. Vas a matar una plaga. Pero aquí hay algo bien importante que ustedes tienen que estar valorando. Los fármacos e incluso los medicamentos pueden tener un aspecto tóxico. Así es, muchachos. ¿Esto en base en qué? En el primer principio, chéquense, en el primer principio involucra lo que es la cantidad de dosis. ¿Ustedes por qué creen que les dicen, a ver, le vas a dar, por ejemplo, 500 miligramos, dosis máxima, ¿vale? Dosis máxima de esta sustancia. En las guías de práctica clínica, ¿no? ¿Cuál es la dosis máxima, por ejemplo, del paracetamol, ¿no? ¿Cuál es la dosis máxima de la aspirina? ¿Qué pasaría si yo me sigo pasando con respecto a la dosis? ¿Qué va a pasar? Voy a generar efectos tóxicos. O incluso también les pueden decir como efectos adversos. Claro que sí. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo bien clásico que van a... Y a mí me llegó a pasar casi un ciclo escolar completo. Me puedo tomar el paracetamol con el alcohol, por ejemplo, ¿no? Pero les dicen, ¿cuántas pastillas me puedo tomar? ¿Vale? ¿Cuántas pastillas me puedo tomar? Ah, ok. ¿Por qué? Porque si ustedes se pasan de dosis, pueden generar efectos tóxicos, ¿vale? Ejemplo, la aspirina, uno de los efectos tóxicos que puede llegar a producir son sangrados, ¿no? Otro ejemplo, hay un grupo farmacológico que se llaman estatinas. Las estatinas son fármacos que les llegan a reducir, por ejemplo, el colesterol en, la- en el, en el plasma, ¿vale? Evitan también la síntesis de colesterol hepática. Esto hacen las estatinas, ¿no? Las estatinas. Ok. ¿Cuál es uno? ¿Qué pasaría si yo me paso de dosis con las estatinas? Ah, pues me puede originar algo que se llama rabdomiólisis. No manchen. Rabdomiólisis, ¿no? Que el paciente pueda sentirse cansado, que vaya a tener descomposición del músculo, ¿vale? Otro ejemplo, la aspirina. Por ejemplo, si lo dan en un paciente asmático, el paciente se puede llegar a quedar sin respirar. Por esas razones que luego la aspirina está contraindicada en pacientes que tengan asma, ¿no? Otro ejemplo puede mantenerse con los pacientes que suelen ser alérgicos a alguna sustancia. ¿Por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, si ustedes no sé si han llevado, por ejemplo, a un primito, a algún familiar, a la tía, a la abuelita, sepa, pero fueron a llevar a una persona al hospital y les preguntaban, ¿es alérgico a algún medicamento? Y seguramente ustedes habrán escuchado, sí, es que es alérgico a las sulfas, ah, es que es alérgico al ácido acetil salicílico, a la aspirina, ¿no? Pues no le van a dar esa sustancia porque puede generar un efecto tóxico, un efecto letal en el paciente. No, esto ustedes les tienen que venir a la mente todo eso, ¿vale? Lo vamos a ver con el paso del tiempo, pero quiero que ustedes se queden con esta idea, ¿ok? Entonces, hay una pregunta en un examen departamental y les pone, ¿es falso sobre los medicamentos?
Es falso sobre los medicamentos. Ay, no creo que se vea muy bien el color amarillo. Y la respuesta correcta era que son inofensivos. Esa pregunta yo la hice cuando era alumno de segundo año. O sea, quiere decir que si yo me tomo toda una pinche caja de paracetamol, ¿puedo terminar en el hospital? Pues claro que sí. ¿Sí? Entonces, tóxico tiene esta finalidad, una reacción letal, pero toda sustancia puede ser tóxica. Toda sustancia puede ser tóxica. ¿A qué? A grandes dosis. ¿Ok? A grandes dosis. Esto es algo importantísimo que tenemos que resaltar, ¿vale? Bien. Entonces, como ya estuvimos checando, vamos a ver ahora lo que son algunas ramas de la farmacología, ¿vale? Ramas que estudia la farmacología. Por ejemplo, una de las principales ramas que estudia la farmacología es la farmacocinética. Ay, un segundo. La farmacocinética. Ok. Hablemos a grandes rasgos porque esto es un tema aparte, ¿vale? Y se los voy a explicar muy simple, chéquense. La farmacocinética es la rama de la farmacología que se encarga de estudiar el trayecto del fármaco en el organismo, ¿vale? Cómo el fármaco se traslada en todo el organismo, teniendo en cuenta la siguiente mnemotecnia. LATME. La L significa liberación, ¿vale? Es decir, supongamos que ustedes tienen aquí una píldora, ¿vale? Y la píldora, cuando ingresa, ¿qué les gusta? Por vía oral, ingresa al tubo digestivo o al estómago, ¿vale? ¿Qué va a pasar con la píldora? La píldora va a interaccionar con el ácido clorhídrico, ¿vale? Un ejemplo, no solamente pasa en el ácido clorhídrico, hay presentaciones, por ejemplo, los supositorios que son por vía rectal, óvulos que son por vía vaginal, ¿no? Inyecciones, por ejemplo, ¿vale? Pero chéquense aquí. Cuando ingresa la sustancia o esta píldora al organismo, sea por la vía que ustedes me digan, por ejemplo, ¿qué pasa cuando ingresa con el ácido clorhídrico? El ácido clorhídrico, chicos, tiene un pH de aproximadamente de 1.5. Dejémoslo con 1. Es decir, es extremadamente ácido. Si ustedes meten la mano en ácido clorhídrico, van a terminar hechos calaca. ¿Vale? En serio, van a terminar hechos calaca. ¿Qué va a pasar? Imagínense, un pinche plastiquito que me está cubriendo va a pasar por el ácido clorhídrico. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Pues que ese plastiquito se va a terminar abriendo. Se va a descomponer. Y básicamente va a liberarme. ¿A qué? A mi principio activo. Tengo una pinche por ejemplo, una píldora de aspirina. Ah, pues la aspirina se encuentra dentro, ¿vale? Dentro de la píldora. ¿Me explicó? Dentro de la píldora se encuentra. ¿Ok? Dentro de la píldora. Y va, para darles el spoiler, esto, lo que sería la píldora o el plástico o lo que me protege al principio activo, lo puedo considerar como excipiente. ¿Qué es un excipiente? Pues bueno, es una sustancia que no tiene función dentro de nosotros, no tiene función dentro de nosotros, pero funciona, por ejemplo, para el traslado o protección también, si lo queremos poner de esta forma, traslado, protección, e incluso funciona para la viabilidad e incluso voy a resaltarles aquí, comodidad. O sea, imagínense ustedes que yo agarro una pastilla, la abro y me esté tomando el polvito así o el principio activo. Pues cómo no. Entonces, pues lo voy a meter por parte de una pastilla o de principio activo o
perdón, de pastilla o forma farmacéutica, que en este caso serían las tabletas, ¿vale? O las píldoras, como ustedes quieran. E incluso puede ser que el principio activo se encuentre, por ejemplo, comprimidos, es decir, los hayan comprimido hasta formar una forma homogénea, ¿vale? Es decir, una pastillita normal y pues se la toman, ¿no? Pero esto lo vamos a ver en la clase de farmacocinética. Entonces, esto es liberación. Ahora, ¿qué es la absorción? La letra A constituye absorción. No vayan a poner administración, es absorción, ¿vale? La letra A significa absorción. Supongamos que ya el principio activo se liberó, ¿vale? Es decir, lo que había dentro de la pastilla ya se liberó y ya pasa a las tripas o al tracto gastrointestinal. Entonces, básicamente, lo que va a suceder es que todo el organismo tiene una irrigación. Tenemos vasos sanguíneos, tenemos venas, capilares, vénulas, etc. Va a ingresar al sistema circulatorio. Esto es absorción. Y aquí se las pongo. Absorción, ¿vale? Absorción, ¿qué significa? Es el paso de una sustancia hacia el sistema circulatorio. Bueno, ¿y por qué el sistema circulatorio? Porque el sistema circulatorio es cómo se comunica casi todo el cuerpo. Es como el sistema de aguas, el sistema de drenajes de la Ciudad de México. Lo mismo pasa con el sistema circulatorio, ¿vale? Es toda la forma en la cual se puede trasladar de un lado a otro, ¿vale? Esto es absorción, no administración, absorción, ¿vale? Por otra parte, nos topamos con la letra D. La letra D significa distribución. Pues resulta que ustedes en bioquímica habían visto líquido intracelular, líquido extracelular, todo esto. Pero para hacerlo más preciso, bueno, pues ¿cuál es la unidad funcional? Bueno, ¿cuál es la unidad estructural de todo tejido? Pues la célula, ¿vale? Hay fármacos que se pueden incluso distribuir en diferentes tejidos. Por ejemplo, desde hueso, ¿vale? Otro ejemplo, se pueden distribuir en el tejido adiposo, ¿vale? También en el cartílago, también incluso qué pasaría en una mujer embarazada. Hay fármacos que pueden atravesar la placenta y se pueden quedar en diferentes regiones del feto y pueden ocasionar reacciones adversas, ¿no? Metabolismo, pues bueno, aquí metabolismo, muchachos, ya nos vino aquí los recuerdos de Vietnam de Bioca y seguramente me van a decir, ay, no manches que me vas a explicar toda la bioquímica otra vez, no manches, no, 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 ok. El metabolismo se encarga de reacciones bioquímicas dentro del organismo. ¿Esto con el fin de qué? Ah, hagamos un paréntesis aquí. Voy a continuar con la letra E. Y ahorita quiero que razonemos esta parte. Para que vean que Pharma es súper fácil. Chéquense. Supongamos que ustedes tienen al hígado. Ahorita les explico por qué el hígado. La letra E significa excreción. Es decir, cómo la sustancia se va a salir del organismo. Eso es excreción, ¿vale? Excreción es esa. Y voy a dibujar en esta parte a los riñoncitos, a un riñoncito. ¿Y por qué un riñón? Porque honestamente la mayoría de los fármacos que he checado y de que he estudiado a lo largo de estos años que he dado clase, es que la mayoría de los fármacos se eliminan por el riñón, no hay más. Casi siempre, casi siempre. Claro que hay otras vías, por ejemplo, desde la bilis, por ejemplo, desde las heces, ¿no? Pero el clásico y la vieja confiable, pues, como ustedes dicen los chavos, es el riñón. ¿Por qué? Porque el riñón, pues, lo saca por medio de la orina, ¿vale? Por medio de filtración, ¿no? Por las nefronas. Ok, pero no me explicaste qué es metabolismo. Ok, el metabolismo constituye reacciones, chicos. Reacciones bioquímicas, reacciones químicas. ¿Para qué? ¿Qué sigue después del metabolismo? Ah, la excreción. ¿Para qué tiene el metabolismo? El primer fundamento o el primer objetivo que tiene el metabolismo, muchachos, es que el metabolismo se encarga de capacitar a la sustancia para que sea viable con las vías de eliminación, vaya la redundancia.
o el pleonasmo, pero lo hace o lo capacita para que sea viable, para que se vaya a eliminar la sustancia por el riñón. Esto hace el metabolismo. Entonces, ¿qué hace? Favorece su eliminación. Si ustedes se acuerdan de la película de Monsters Inc., ¿vale? ¿Qué pasaba? ¿Se acuerdan cuando el Soli pensó que Buzz se fue a la máquina de basura, la trituradora, y pasaba por todos esos procesos para la destrucción de la basura y hasta hacerla cubos? Lo mismo pasa aquí. ¿Por qué? Porque todo este ambiente de las vías de eliminación comúnmente son hidrofílicas o son regiones ricas en agua. Entonces pasan por procesos bioquímicos para hacerlas más factibles o que sea más viables para esta eliminación, para que se elimine con mayor facilidad. No se preocupen, lo vamos a ver en su debido tiempo con el tema de metabolismo y excreción de farmacocinética. Otro fundamento que tiene básicamente el metabolismo, ¿vale? Básicamente el metabolismo es activar sustancias. Sí, así es decir, aquella sustancia que requiera de una activación, óigalo muy bien, para lograr su efecto farmacológico, se le conoce como profármaco. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué es un profármaco? Bueno, un profármaco es una sustancia que ingieres, ¿vale? Es una sustancia que ingieres y requiere de reacciones de activación para lograr su efecto farmacológico. ¿Y ocurren en el hígado? No. Y van a toparse profesores que les digan, es que para que un fármaco se active requiere del hígado. ¿Cómo? No, chicos, hay diferentes vías para que otros fármacos se activen, ¿vale? Hay otras vías, incluso con decirles que hasta fármacos se activan en las pinches bacterias, ¿vale? Ok, la otra, chéquense bien, ojo aquí, hay otras sustancias que pasan por el metabolismo y también se tienden a inactivar. Claro, ¿vale? Es otra cosa que puede llegar a suceder, ¿vale? Y la otra es que también a partir del metabolismo me puede generar compuestos tóxicos. Por ejemplo, les voy a poner el ejemplo más claro, el metanol. El metanol, que es el alcohol de madera, el alcohol que luego adulteran las bebidas, o las cervezas o el vino, o bueno, la neta no me gusta tomar, pero por ejemplo, no tomen en lugares donde no se debe, chicos, ¿vale? Cuídense mucho, jóvenes, todo con medida, cuiden mucho su salud. ¿Qué pasa con el metanol? El metanol es una sustancia que tiende a generarme sustancias muy nocivas para el daño en el nervio óptico. Y es más, si ustedes vieron La Rosa de Guadalupe, tomé alcohol, ya me quedé ciega. Sí, eso pasa con el metanol. Es cierto, chicos. Por esta razón, si van, por ejemplo, a bares, clubs nocturnos, lugares, chequen bien que esté bien sellada la pinche botella y se las entreguen nueva, ¿vale? Eviten tener, porque el paciente sí puede llegar a quedar ciego, ¿vale? Puede generarme compuestos tóxicos, ¿ok? Muy bien, muchachos. Y la otra, pues quedamos que el metabolismo es la serie de reacciones que favorece para, por ejemplo, la eliminación, porque después sigue la excreción. La otra, ya sea, por ejemplo, para activar algún tipo de sustancia para generarme un profarma. Esta fue pregunta examen departamental y de examen extraordinario. ¿Cuál es nombre de una sustancia que requiere de activación o del metabolismo para lograr su efecto farmacológico? Profármaco, ¿vale? Para inactivarlo también tiene otro fundamento el metabolismo y para formarme compuestos tóxicos también me puede llegar a generar esto. ¿Ok? Ahora, ¿todos los profármacos se metabolizan a fuerzas en el hígado? No, no, ¿vale? No. Ok. Siguiente, muchachos. Para terminar, otra rama que vamos a estar checando en la farmacología es la farmacodinamia. ¿Qué es la farmacodinamia? Bueno, la farmacodinamia entiende cómo funcionan los medicamentos o los fármacos dentro del organismo. A ver, si me voy a tomar un fármaco para la presión arterial, que me reduzca para la hipertensión, pues me voy a tomar un fármaco que me reduzca la presión arterial.
¿vale? También lo que hace la farmacodinamia es que se encarga del estudio de los mecanismos de acción. A ver, si el paciente tiene diabetes, por ejemplo, el paciente tiene diabetes, tiene hiperglucemia en el plasma, ¿vale? Tiene diabetes y tiene hiperglucemia. Las bolitas rojas son la glucosa. Pues, ¿qué medicamento le voy a dar? Ah, pues le voy a dar algún medicamento o alguna sustancia que le baje la glucosa. Por ejemplo, la metformina. La metformina es una sustancia que tiene un mecanismo de acción que es un desmadre, o una forma en la que actúa, que en verdad es un desmadre, pero lo que hace la metformina, chicos, es la reducción de glucosa hepática. Reduce la producción de glucosa hepática. Ah, pues ahí tenemos otro pájaro, matamos ahí dos pájaros de un tiro, ¿no? ¿Qué hago? Pues estoy reduciendo los niveles de glucosa, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque básicamente estoy evitando que se sintetice glucosa en el hígado, ¿vale? Eso es lo que puedo generar. Otro ejemplo, las insulinas. ¿Qué hace la insulina? La insulina lo que hace, muchachos, es que ustedes tienen a sus celulitas, ¿vale? Y lo que hace la insulina, tanto la exógena y la que ustedes llegan a producir por medio de las células beta del páncreas, es que aquí les voy a poner la insulina de color rosita. La insulina va a interaccionar con las células o con unos receptores que no nos vienen importando por el momento, pero que hace la insulina favorece la insulina por reacciones o por fenómenos que vamos a ver en el bloque 3 de Pharma, que aumenta la expresión o la síntesis de unos transportadores de glucosa. ¡Ay, qué bonito! Los GLUT, ¿cómo no? ¿Para qué? Para que los GLUT puedan meterme glucosa hacia la célula. ¿Vale? Esto es mecanismo de acción. ¿Vale? Ok, pues ya para darles el spoiler, lo que la insulina puede hacer. Toda la glucosa que ustedes están metiendo en el plasma, perdón, metiendo a las células, a las células a través de lo que es el plasma, por medio de lo que es la insulina, toda la glucosa va a estarse saliendo del plasma o de los vasos sanguíneos y se va a las celulitas. ¿Cómo estarían los niveles de glucosa ahora? Bajos. Reacción adversa o reacción que ni Dios quiera, pero al paciente puede tener una hipoglucemia o hipoglicemia si le dan insulina, porque toda la insulina que tiene en la sangre se la va a pasar a las células. ¿Qué pasa con la insulina que se mete a todas las células y dejamos al vaso sanguíneo sin glucosa? Pues una hipoglucemia. Que es hipoglucemia, pues es la baja cantidad de glucosa que tienen en el plasma o en la sangre, ¿vale? A ver, más simple, para que entendamos. Tengo hipertensión arterial, le metí con ganas a los tacos con sal, ¿vale? Perdón, le eché mucha sal a los tacos toda mi vida. He vivido con un pinche estrés del nabo toda mi vida cotidiana. Y pues mangos. Ya fui al doctor, fui unas 3 veces y que ya soy hipertenso. Es decir, la presión de los vasos sanguíneos está básicamente elevada. La presión arterial está elevada. Ay, pues ¿qué voy a hacer? Pues darle un medicamento, ¿vale? Que en este caso me reduzca la presión arterial. ¿Qué pasa? Pues comúnmente los vasos están contraídos la mayoría de las veces. Los vasos sanguíneos están contraídos, están chiquititos en el paciente con hipertensión arterial. ¿Y qué va a pasar? Pues daño vascular. Pues ¿qué voy a hacer? Un fármaco o una sustancia, ¿vale? Que me pueda favorecer que el vaso no esté tan constriñido. Ah, voy a buscar una sustancia que me vasodilate, que genere que el vaso sanguíneo no esté contraído o más cerrado, que esté más dilatado. Ejemplo de estos, lo que son los bloqueadores de canales de calcio, que los vamos a ver en bloque 2, ¿no? Y estos son lo que es el amlodipino y lo que es el nifedipino.
amlodipino y nifedipino, ¿vale? Que híjole, estos van a ver, pero cuando entren a hospital y clínica los van a ver su pan de cada día de estos medicamentos. Ya que en México existe el paquete enfermes, que es desde dislipidemias, o sea, que tengan los colesteroles elevadísimos, triglicéridos también, ¿vale? Hipertensión y diabetes, el paquete enfermes. Bueno, eso hace la farmacodinamia. La farmacodinamia se encarga básicamente de entender cómo funcionan los fármacos en el organismo. Y la mera verdad es que si ustedes entienden bien la farmacodinamia, hasta entienden las posibles reacciones adversas o dosis tóxicas que puede llegar a suceder. ¿Se fijan? Por ejemplo, a ver, ¿qué les dije? Lo mismo de la insulina. Lo que hace la insulina es meterles la glucosa hacia las células. Y por lógica el paciente va a tener hipoglucemia, va a andar medio atontado el paciente, o no atontado, perdón por esa grosería, pero va a andar como en la lela el paciente, en verdad, se siente mareado. Y eso que puede corresponder, muchachos, que el paciente se pueda caer y un traumatismo, ¿no? A ver, que el paciente, que le estés disminuyendo la presión arterial, pues que el paciente vaya a tener, por ejemplo, disminuciones de presión arterial, una hipotensión puede originar esto, ¿no? Si ustedes entienden bien cómo funcionan los fármacos, hasta el pinche mecanismo y las reacciones adversas las van a tener muertas. Con eso tienen. Bien, muchachos. Otra rama de la farmacología es la toxicología. La toxicología se encarga, pues, el estudio de los tóxicos y también se encarga de su estudio de una sustancia que evita una toxicidad. A esto se le conocen como antídotos. Así es, muchachos. ¿Qué les dije? Toda sustancia a grandes dosis puede ocasionarme ¿qué? Efectos tóxicos e incluso hasta letales. Por ejemplo, chéquense, ¿qué pasaba? Como por ejemplo con los opioides. Los opioides, muchachos, como lo que es la morfina. Si el paciente lo consume a grandes dosis, óiganlo muy bien, puede ocasionarle una depresión respiratoria. ¿Por qué? Porque lo que hacen estas sustancias es que te deprimen el sistema nervioso central y a nivel tanto de tronco encefálico y también de los quimiorreceptores, te disminuye la frecuencia respiratoria, la morfina. Un ejemplo. Otro ejemplo son las benzodiazepinas. ¿Hay de nuevo con estos? Sí. Por ejemplo, lo que es el alprazolam o diazepam. BZ significa benzodiazepinas, ¿vale? ¿Por qué? Porque estos fármacos, con decirles, chicos, que se encargan de tranquilizar a los pacientes, te van a sedar, te sedan esos pacientes, te sedan esos medicamentos, ¿vale? Te sedan. También puede originar depresión respiratoria, ¿vale? Depresión respiratoria. Otro ejemplo, el paracetamol. Algo muy frecuente que pasa también, una intoxicación por paracetamol. ¿Qué puede ocasionar esto? Se las pongo muy simple, una lesión hepática mortal les puede ocasionar una intoxicación por paracetamol. También el paracetamol, ojo aquí, lo pueden encontrar como el acetaminofén. ¿Vale? Como el acetaminofén. Bien. ¿Y qué es un antídoto? El antídoto se encarga de evitar la reacción tóxica que llega a producir. Lo vamos a ver con su debido tiempo, no se preocupen por eso. Pero ¿qué hace el antídoto? Evita que el cuadro tóxico siga elevándose. ¿Cuáles son los antídotos que vamos a ver a lo largo del temario? Por ejemplo, en la intoxicación por opioides se ocupa un antídoto que se llama naloxona.
Si ustedes dicen esto en sus clases normales en farma, ¿vale? O una de dos, van a pensar que incluso hasta la están recursando o van a decir, ah, tú vas con el Gavin, ¿verdad? Sí, les van a decir eso, lo más probable. Porque no me les explican, pues son los antídotos y ya. No, ¿vale? Es todo complementarlo. Otro ejemplo, también en una intoxicación por benzodiazepinas, ¿vale? ¿Cómo se llama el antídoto? Flumacenil. También lo encuentran como flumacenil. Para la intoxicación por paracetamol, la N-acetilcisteína. No se preocupen, con su debido tiempo lo vamos a ver, ¿vale? A mí me gusta mucho integrar cosas del primer bloque con tercero y segundo para que sea más amigable para ustedes y para que tengan ustedes esta meta. Llegando a tercer bloque, ya, esto ya lo vi, ya, mucho más sencillo, ¿vale? Ahora, no solamente se pueden ocupar sustancias, también se puede ocupar un lavado gástrico. Es decir, que ustedes saquen los jugos gástricos o el ácido clorhídrico por medio de una sonda nasogástrica. Es decir, que se metan la sonda, ¿vale? Tanto por vía oral o por la sonda nasal, se la metan, la sonda, y esta sonda le saque los jugos gástricos. Supongamos que al tóxico lo tengo aquí. Entonces van a aspirar al tóxico para que se salga. El problema pasa que todas estas cantidades de ácido clorhídrico también van a estar perdiéndose. Y algo muy importante, todas estas sustancias que son ácidas contienen hidrogeniones, ¿vale? Si ustedes están perdiendo hidrogeniones, sea por la orina, sea incluso por esta vía, sí, sea por todo esto, o si están perdiendo ácido, van a ocasionarle al paciente una alcalosis metabólica. Una alcalosis metabólica le pueden producir. Ya vamos a ver algo que también se le conoce como el oro negro de la toxicología, que es el carbón activado, ¿vale? Bien, muchachos. Otra rama de la farmacología que vamos a estar viendo pues, a lo largo de nuestro temario, y pues se las especifico de una vez. La farmacoepidemiología. La farmacoepidemiología es el conocimiento de la farmacología o de los efectos que tiene una sustancia en diferentes poblaciones. Así es, en diferentes poblaciones. Por ejemplo, algo que ustedes van a ver muchas veces, muchas veces, es que en otros países un fármaco haga efecto, en otra raza haga efecto, mayor efecto o menor efecto que nosotros, etc. Es el ejemplo clásico, por ejemplo, con algunos antihipertensivos. Por ejemplo, en las zonas de, ¿qué les gusta? En las zonas de África o los pacientes afroamericanos o incluso los pacientes de origen africano pueden tener incluso que los fármacos antihipertensivos no sean tan efectivos para ellos, algunos. Ese es un ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, esto de farmacoepidemiología se las van a preguntar, ¿vale? Que les ponen, por ejemplo, una pregunta. Se llegó a demostrar que el uso de enalapril, que es un antihipertensivo, tiene menor efecto en una población afrodescendiente. ¿Qué estudio está evaluando? ¿Qué estudio de la farmacología en ese caso se está evaluando? Pues la farmacoepidemiología, porque aquí se está ocupando poblaciones, ¿vale? A nivel global, eso hace la farmacoepidemiología, ¿ok? Muy bien. La otra cuestión que vamos ustedes a ver, y aquí en verdad presten mucha atención porque es aquí donde luego nos solemos confundir muchas veces y luego no nos saben luego especificar en las clases. Pero hay otra rama de la farmacología, chicos, que se encarga de estudiar a los genes, y es correcto. Y en esta situación vamos a estudiar a lo que es la farmacogenética. Porque esto es importante.
Porque ustedes van a ver que en diferentes poblaciones, existan diferentes tipos de genes, ¿vale? Genes. Y aquí pueden ustedes poner población. Miren, no se complica la existencia. Si les ponen alguna frase, se llegó a demostrar que los pacientes australianos y no les ponen ni un pinche gen, así, se demostró que en tales pacientes australianos se tuvo tal efecto del fármaco, así tal cual, sin el gen, farmacoepidemiología. Pero si les ponen, se demostró que el alelo, por ejemplo, el alelo tal, llega a producir, eso es farmacoepidemiología, perdón, farmacogenética, ¿vale? Si les ponen alelos, genes, lo que sea, eso es farmacogenética. Les voy a poner un caso. Resulta, chicos, que hay un fármaco que se llama carbamazepina. La carbamazepina es un medicamento, un fármaco muy utilizado para el tratamiento de epilepsia, el tratamiento de convulsiones, dolor neuropático e incluso neuropatía diabética. Van a ver que la diabetes te puede chingar los nervios. Pero el detalle es que la carbamazepina, ¿vale? Llega a tener una asociación con los países de origen asiático. ¿Por qué? Porque la carbamazepina genera algo que se llama síndrome de Stevens-Johnson. La respuesta es, bueno, la pregunta es, bueno, ¿qué es el síndrome de Stevens-Johnson? Les voy a poner un ejemplo. El síndrome de Stevens-Johnson es que se les caiga la piel en forma de costras y constante. Imagínense, chicos, que se les caiga la piel. Eso es el síndrome de Stevens-Johnson, ¿vale? ¿Qué pasa? Que los pacientes asiáticos presentan el alelo HLA 1502. Llegan a presentar este alelo. Y al tener este alelo, muchachos, puede predisponer al paciente que padezca síndrome de Stevens-Johnson, ¿vale? Esto puede predisponer que la carbamazepina, en este grupo de población que presente este alelo o este tipo de genética, puede predisponerlos a síndrome de Stevens-Johnson. No les vaya a salir más caro el caldo que las albóndigas. Si les ponen en su examen tal fármaco o tal sustancia en una población, busquen la frase que diga algún pinche gen por ahí. Alguno. Si dice gen o algún gen o alelo, como en este caso, pues ni lo piensen, pongan farmacogenética en esta situación. En dado caso, si únicamente les hablan de poblaciones, no, evítense problemas. Farmacoepidemiología, ¿ok? La otra, farmacoeconomía o farmacoeconómica. Ok. La farmacoeconomía es básicamente cómo las sustancias se pueden llegar a distribuir por todo el mundo, involucra lo que son las compañías, involucra, por ejemplo, los laboratorios, el precio, ¿vale? Que el pinche precio lo van a poner. Muchas veces sucede, hay medicamentos y fármacos, chicos, en verdad que salen carísimos lo que sigue. En verdad, es más, uno de los fármacos que alrededor del mundo ustedes van a estar checando muchas veces suelen ser, por ejemplo, algo que se llaman los anticuerpos monoclonales. Son fármacos que no les voy a mentir, muchachos, a alguno de ellos les van a salir desde bien pinche barato, ¿vale? Hay fármacos que salen normales, o sea, fármacos normales desde 20 pesos e incluso, muchachos, incluso salen carísimos después, por ejemplo, algunos anticuerpos monoclonales. Un ejemplo de estos que les voy a poner el omalizumab. Omalizumab es un fármaco que anda saliendo aproximadamente, no les voy a mentir, en 13,000 pesos. Ay, yo tan solo viendo este precio, jóvenes, yo ya me ando sobando el codo. Yo me sobo el codo en muchas ocasiones, pero de vez en cuando me sobo el codo cuando veo los precios de los combos del cine y cuando veo el precio de estos medicamentos. Los medicamentos para el cáncer, chicos, también.
Ahorita lo que sí, y a mí me consta porque mi familia lo vive. Yo tengo una pinche carga genética, pero hija, desde la artritis reumatoide, desde la diabetes, la hipertensión, o sea, tengo una pinche carga genética, pero bien cabrón, hasta el cáncer tengo con decirles eso. Pero el detalle es que el ISSSTE o el IMSS, básicamente, si tú eres trabajador, por ejemplo, si eres trabajador del Estado, tú a los 5 años puedes pagar una anualidad como de 5,000 pesos al ISSSTE. Y esto te da un beneficio, obviamente, si tienes alguna enfermedad, ¿vale? Por ejemplo, la artritis reumatoide, que es degenerativa, ¿sí? Involucra una sustancia carísima, el ISSSTE te la puede dar. Hay, por ejemplo, mi señora madre tiene artritis reumatoide y el ISSSTE, por pagar mi mamá una anualidad de creo que de 5,000 pesos, le dan una sustancia, ¿vale? Le dan una sustancia que vale en el mercado, no les voy a mentir, como 80,000 pesos, con decirles eso. Pero el ISSSTE se la da, porque ya hizo eso. Entonces, consejo de vida, cuando ustedes ya vayan llevando un cierto periodo de trabajo, si trabajan para el gobierno, llevan una antigüedad creo que de 5 años en ese trabajo, paguen su ISSSTE, es lo mejor que pueden hacer. Páguenlo, páguenlo. Ok, muchas sustancias son bastante caras. Esto hace la farmacoeconomía, desde los precios, los aspectos de laboratorios, en qué países se van a dar incluso, ¿vale? Van a ver, jóvenes, que ni siquiera aquí en México hay medicamentos o hay formas farmacéuticas en México, ¿vale? Pero para hacerlo más preciso, los costos de los medicamentos es eso, ¿vale? El costo de los medicamentos. ¿Qué les pueden poner aquí del DEPA? A ver, tal sustancia cuesta tal en Estados Unidos y se está valorando que el precio sea más accesible en otros estados o en otros países. Ah, pues eso es la farmacoeconomía, ¿vale? Esto es lo que ustedes les pueden poner. Muy bien. Siguiente cuestión. Ya vimos lo que es la toxicología, ya vimos lo que es básicamente la farmacogenética, ¿vale? Pues ya vimos muchos conceptos muy importantes, ¿vale? Entonces, vamos a ver algo que ustedes como médicos tienen ustedes que saber. Tenemos enfermos, tenemos enfermos, no tenemos enfermedades, tenemos enfermos, no enfermedades. O la otra, no tenemos enfermedades sino enfermos. Porque esto es importante. Imagínense qué tan fácil sería la medicina si todos los pacientes fueran iguales. ¿Mm? Qué tan fácil sería, ¿no? Imagínense. A ver, paciente con hipertensión arterial. Ah, pues ya toma. Aquí lo dice la guía de práctica clínica. ¿Cuántas dosis te tomas? Órale. Y ahí nos vemos, ¿no? Pero no es así. Honestamente no es así. Los pacientes, chicos, los pacientes es un mundo. Un paciente es un libro. Les van a tocar pacientes que tengan diabetes, hipertensión arterial, dislipidemias. Súmele que incluso tenga, ¿qué les gusta? Alguna enfermedad inmunológica, ¿no? Entonces, ¿es importante eso? Pues lógicamente. ¿Por qué? Porque si yo sé, a ver, es un paciente que es hipertenso, ah, pero chin, tiene diabetes. Entonces, pues tengo que ver un medicamento o una sustancia que sea tanto cardioprotector para sus vasos sanguíneos, ¿vale? Y para la diabetes. Ah, y no tengo que perder el punto de vista, por ejemplo, de las dislipidemias, ¿no? Un ejemplo. Eso es un ejemplo, ¿no? Ejemplo, ¿no? La otra, los pacientes, ¿vale? Son enfermos que básicamente tienen ustedes que casi siempre individualizar el tratamiento, valorar las cosas, valorar muchos aspectos. Por ejemplo, economía. Si por ejemplo es un paciente que es un obrero o una persona que gana debajo de 2,000 pesos, si tú le das un medicamento que vale 3,000 pesos cada 2 semanas, pues no, tienes que ajustarte bien, tienes que cambiarte el chip, tienes que decir, sabes que me voy a ajustar a la economía de este paciente porque quiero prevenir, quiero tratar y quiero diagnosticar una enfermedad, ¿no? La otra son, por ejemplo,
También hay otro rasgo importante, la religión, jóvenes. Lo mismo que vamos a estar checando, pero les voy a poner un caso después con lo que pasa con los testigos de Jehová, ¿no? También, por ejemplo, la raza, ¿vale? De donde llegue a provenir, o el grupo, o el grupo poblacional que llegue, ¿vale? O sea, el mismo ejemplo que les puse con los asiáticos, o sea, tengo que valorar este aspecto genético si me llega un chino, por ejemplo, el día de mañana a consulta, o un asiático, un tailandés, qué sé yo, ¿vale? También, por ejemplo, las enfermedades que tenga, porque esto es importante, como yo les digo, a ver si es el paciente hipertenso y tiene además, en este caso, la diabetes mellitus, entonces, pues, ¿qué tengo que estar valorando? Pues le tengo que estar viendo, pues tengo que ver un tratamiento que le favorezca para evitarnos complicaciones con la hipertensión y con la diabetes, ¿no? Alergias, jóvenes. Ustedes imagínense si el paciente, si nadie de aquí fuera alérgico a medicamentos, si nadie aquí tan fácil serían las cosas. Y es más, cuando ustedes van al médico, y espero que ustedes lo hagan cuando den consulta, pregunten, ¿es alérgico a algún medicamento usted, señor o señora? Que sí, doctor, que soy alérgico que al ácido acetil salicílico. Que sí, doctor, que soy alérgico a las sulfas. ¿No? Que sí, doctor, que soy alérgico a la penicilina. Ok, entonces ustedes van a tener que ver cómo ajustar el tratamiento. ¿Me explico? También lo que son los hábitos que tiene el paciente. A ver, señor, pues va a tener que usted que bajar de peso, no sé cómo le va a hacer, pero a ver, espérate, tienes que estar viendo, por ejemplo, a ver, si es un oficinista que trabaja de 7 de la mañana, si bien le va hasta las 5 de la tarde, va a llegar cansadísimo, ¿no? Otro factor que tenemos también que estar valorando, y son aspectos quizás no farmacológicos, pero la alimentación. A ver, ¿cómo es la alimentación del paciente? A ver, les puede llegar un paciente que coma bien, que tenga sus horarios de comida adecuados, hasta incluso les puede llegar un paciente que coma nada más un plato de frijoles al día con arroz y ya, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿ok? Hábitos, alimentación, su actividad física, ¿no? También, chicos, aspectos psicológicos, también es algo importante, ¿no? También es algo muy importante muchas veces, y no se los voy a mentir, en este país y en México algo que ya se está requiriendo mucho son los psiquiatras. En verdad, la depresión sí es algo muy, muy severo que está sucediendo en este país. Básicamente es una epidemia esto, chicos. Es algo muy, muy severo que no se tiene que tomar a la ligera, ¿no? Cuando le dices que ve al psiquiatra, puta, hasta lo toman como ofensa. No, chicos, hasta el mejor psiquiatra va con un psiquiatra, hasta el mejor psicólogo va con el psiquiatra, ¿vale? Son aspectos que tenemos que estar valorando. Digo, estuviera tan fácil que todos los pacientes fueran iguales, pero no es así. Diosito nos hizo diferentes, ¿vale? Y bueno y malo, pero nos hizo diferentes, ¿vale? Ok. Muy bien, muchachos. Vamos a continuar con lo siguiente. Siguiente cuestión. Los tratamientos integrales. Y ahí sí, chicos, me voy a centrar mucho en lo que ustedes van a tener que hacer como médicos. ¿Qué se le dice al paciente diabético? Por ejemplo, a ver, reduzca su consumo de azúcar, por ejemplo. Consumo de azúcar. O algo que va a suceder muchas veces cuando estén en una clínica, como muchos no les saben luego a nutrición, pues lo derivo con el nutriólogo. Ya el nutriólogo te pone todas las características importantes. No crean, chicos, nutrición sí tiene su chiste, ¿vale? Mi doctora de endocrino me decía, si tú quieres ganar buen dinero, dedícate a la diabetes y a la nutrición. Vas a ver que el día de mañana pacientes no te van a faltar, con eso me decía, ¿vale? Por ejemplo, que es un paciente hipertenso, a ver, quiero que le reduzcas el consumo de sal, porque la sal
es el pinche peor enemigo de los cardiólogos. Van a ver. Reduce tu consumo de sal. O la otra, paciente que es diabético. A ver, vas a hacer 30 minutos de ejercicio aeróbico al día por 5 días por semana. A ver, me llega el paciente con gastritis. A ver, pues aunque le duela, señor, pues le tengo que bajarlo, le tengo que bajar el picante y le voy a bajar la coca. Porque pues así, pues no. Un ejemplo, ¿no? Parte de los tratamientos integrales, muchachos, incluso es la atención psicológica y la atención psiquiátrica. ¿Sí? ¿Por qué? Algo que pasa muchas veces. Los que quieran dermatología es una especialidad preciosa, pero la mayoría de las veces que se va a consulta por dermatología es porque no les gusta, es por aspecto físico, ¿vale? Ustedes piensan que el dermatólogo, muchas veces van al dermatólogo para que las dejen chulas y guapas, pero no, involucra una cantidad de conocimientos impresionantes la dermatología. Muchas veces lo que sucede en dermatología es que se van, por ejemplo, a atender, por ejemplo, con situaciones de acné. Doctor, es que sabe que no me gusta cómo me veo, me siento mal. Pues también lo indicado sería, por ejemplo, mandarla a atención psiquiátrica o incluso en atención psicológica. Claro que es bueno, porque así puedes, por ejemplo, tratar de lidiar lo que estás viviendo ahorita con tu enfermedad o con lo que estás teniendo ahorita en el tratamiento que se está contemplando, ¿no? Otra cosa que luego pasa, la psoriasis, cuando hay una descamación excesiva en la piel, que son como unas placas básicamente la psoriasis, ¿vale? Es una reacción inmunológica. ¿Qué pasa? Pues también la atención psicológica es importante. Doctor, es que no me puedo descubrir esto, me siento incómodo, me he sentido mal. ¿Qué puede llevar esto? Diferentes enfermedades, depresión también pueden llevar esto, ¿no? La otra, chicos, hay que ser humanos con los pacientes. Muchas veces no somos máquinas, somos seres humanos. Hay que ser empáticos con los pacientes. ¿Por qué esto es importante? Porque los pacientes, chicos, ¿vale? Muchas veces tan solo con que tengan una muy buena relación con el médico con el que estén o que se entiendan muy bien con el médico que los esté tratando, va a cambiar mucho el grado de estabilidad emocional en la que esté y va a tener mayor apego. Mi santa señora madre abuelita, que la tenga Dios en su santa gloria, ella siempre tuvo una muy buena relación con sus doctores. Llegaba con mayor tranquilidad a su hogar, ¿no? Nosotros una vez, por ejemplo, a ella no le gustó un trato que le dio creo que fue un cardiólogo, no le gustó el trato, y le hablamos que era uno de los mejores cardiólogos de México. Y cuando estuvo casi, pues no en las últimas, pero cuando estuvo muy mal, le dieron la propuesta, a ver, ¿y si te llevamos con este doctor? Ay, no, no quiso. ¿Qué pasa cuando hay una mala relación médico-paciente? El apego al tratamiento va a ser pobre, va a ser menor. ¿Me explico? Por lo tanto, se tiene que fortalecer esto. No nos vamos a dedicar como profesionistas ¿a qué viene? ¿Se siente mal? Ah, órale, ahí tome. Vaya con la farmacia, vaya con Dios. No, hay que ser comprensivo. Muchas veces también pasa, muchachos, que muchos pacientes van a consulta no porque se sientan mal, incluso van porque necesitan hablar con alguien. Entonces es algo que ustedes también tienen que estar viendo, ¿vale? Es en serio, ¿ok? Tan solo sean humanos con los pacientes, entiéndalos también. Muy bien, chicos. Entonces, otro concepto, ya para terminar estos conceptitos, pero vamos a ver lo que es el placebo. Ok, aquí el placebo viene de la parte psicológica. ¿Qué es un placebo? Van a ver que que les hacen bolas en el departamento luego, pero bueno. El placebo se ocupa para estudios. Se ocupa para estudios. Pero bueno, que es un placebo. A ver, imagínense la misma tableta. Ay, ¿dónde está mi pasta? Ah, sí, aquí está.
Ay, se cayó. Imagínense la misma pastilla, ¿vale? El albendazol, ¿ok? Misma composición, misma presentación, ¿vale? Esta contiene el principio activo. Y este es el placebo. Ejemplo, no es así, pero ejemplo. Este placebo es muy similar, es idéntica, pero ¿qué es el placebo? No tiene un principio activo. No tiene el principio activo. Ah, o no tiene el fármaco. Entonces, ¿cómo está eso? ¿Cómo? Muy simple. Ahí les va. Yo soy su doctor de confianza, ¿sí? Y te voy a dar un placebo. Te está doliendo la panza, imagínate. Ujú. Yo soy tu doctor de confianza, te conozco de años, te has atendido conmigo, súper bien. Hasta conozco a tu familia, nos llevamos muy bien, lo que quieras, ¿sí? Si yo te doy un placebo, una sustancia idéntica al medicamento, te tomas esto y se te va a quitar el dolor. Les apuesto que un porcentaje de la población va a decir, ¡ay, sí me quitó el dolor! ¿Por qué? ¡Ay, porque el doctor es de los fregones! ¿Qué se ocupó ahí? El aspecto psicológico. ¿Me explico? Entonces, ¿qué se les dice a estos experimentos, a estos pacientes que están en un grupo experimental? Obviamente los separan y les dicen, ¿sabes qué? Te vamos a dar este medicamento, te va a reducir, por ejemplo, el dolor de cabeza. Queremos valorar, si a ver si dirán, oye, pues no es estúpido eso. No, porque así se hacen las comparaciones de la eficacia o de qué tan efectivo es una sustancia. ¿Me explico? Bueno, ¿no me creen? Les voy a platicar esta anécdota para que se den una idea. A mí, una vez, cuando yo practicaba Kung Fu, una vez me jodí la parte del lumbar. Me dolía un chingo la columna, muchachos. Pero un chingo. Ay, mi señora abuelita. Un día van a reírse aquí. Pero llegué muy mal, chicos. Me dolía muchísimo. Me dolía muchísimo. Y me dijo mi abuelita, ya acuéstate, mijito, acuéstate. A ver, te voy a dar una crema, una pomada. Te va a hacer efecto luego, luego. ¿En serio, mamá? Sí, te va a hacer efecto. Órale. Va, 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 va. Ah, pues, órale. Yo ni estudié, yo iba a la prepa, para que se den una idea. Dije, madre, ya me está calentando, se me está calentando más la columna. Ya ves, se te va a quitar, ya duérmete. Órale. Al siguiente día, madre, no sé qué chingados tenía esa pinche pomada. En verdad, yo le decía madre a mi abuelita. En verdad, esto es mágico. En verdad, qué chingón. En verdad, no manches. Ah, sí. Pues bueno, voy a ver a mi mamá. Y le platiqué, mira que me dio esta pomada, está chingona para el dolor de espalda. ¿Qué te dio? Mira, se llama Miconazol. No, hijo, no seas pendejo. Eso es para los hongos de los pies. ¿Se fijan, chicos? Y yo pensaba que se me había quitado el pinche dolor. No, chicos, no, no, no. Nos quedamos riendo o sea, nos quedamos riendo un mes entero. No, un mes entero nos quedamos riendo. ¿Vale? Un mes entero. Ok, estuvo buena esa anécdota, ¿no? Ah, les tengo otras más para que se den una idea. Y pues bueno, muchachos, pues resulta que la farmacología también se relaciona mucho con productos animales, se relaciona incluso con productos vegetales. ¿Para qué? Para obtener los principios activos o, por ejemplo, obtener los fármacos o los principios activos de diferentes zonas, sea incluso desde productos animales. ¿No me creen? Chéquense. La aspirina, la aspirina o ácido acetil salicílico. Yo tenía una frase que le decía a mis alumnos, salicílico. Yo le decía, ¿quieres ligarte a tu crush? O si le dicen crush a las chavas que les gustan, ¿no? No sé cómo, pero así dicen, ¿no? A ver, ¿te quieres ligar a tu crush? No vayas a decir aspirina, dile ácido acetil salicílico, ¿no? Ya vas a ser doctor. Órale. Y luego una vez una alumna hasta me metió una chinga, por eso me dijo, ay doctor, ¿y usted por qué? Y entonces, ¿por qué sigue soltero? Ay, pues, cuestiones de la vida, muchachos, ¿no? Ácido acetil salicílico. Pues resulta que el ácido acetil salicílico viene de la pinche corteza del sauce, ¿vale?
Viene de la corteza del sauce. ¿Cómo fue descubierto el ácido acetil salicílico? Por Felix Hoffman, ¿vale? Fue el que descubrió. La otra, la morfina. ¿De dónde se encuentra la morfina? De la corteza de la amapola. De la amapola. Vean la serie del Chapo. Vean la serie del Chapo. Van a enterarse por qué. Ay, doctor, entonces significa que puedo tener un sembradío de amapola. Hijo, miren, si los cacha un dron y ven un sembradío en su casa de amapola, llaman a la pinche PGR, a la Marina, al Ejército y los van a detener. No pueden tener un pinche planteo de amapola, imagínense, ¿no? No, imagínense. No, chicos, la morfina se obtiene, o los opioides de la amapola se obtiene, básicamente. Otro ejemplo, chicos, otro ejemplo que se llega a ocupar. Ahora pongamos en ejemplo de lo que son los animales. Los animales. Por ejemplo, hay un fármaco que se llama captopril. El captopril es una sustancia que funciona para la presión arterial, ¿vale? Pertenece al grupo farmacológico los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿vale? El veneno del captopril en sí proviene, bueno, la sustancia del captopril o el principio o la molécula del captopril fue descubierta por una pinche serpiente brasileña, con decirles eso, creo que fue en el Amazonas, no sé, pero así se puede descubrir cómo reduce la presión arterial el captopril, ¿vale? Puede ser un ejemplo, ¿no? Muy bien, muchachos. Entonces, otro ejemplo que pasa son con las insulinas. Las insulinas, antes se ocupaban estos tipos de insulinas que, por ejemplo, venían de la parte porcina, ¿vale? O sea, del puerquito, o la otra puede venir de la parte de la bovina, de la parte bovina. O sea, se adquiría esas moléculas, pero por diferentes animales. O sea, en otras palabras, los seres vivos nos han proporcionado muchos conocimientos a lo largo de todo este trayecto de conocimientos, ¿no? Para el desarrollo de fármacos. Y pues bueno, otro ejemplo que ustedes pueden ocupar incluso son a microorganismos, por ejemplo, lo que son las bacterias. Así es, chicos, las bacterias. Ay, bueno, ¿y por qué las bacterias? Bueno, pues de hecho justamente, ¿qué se le hace a las bacterias? Hay algunas vacunas. Las vacunas, ¿qué es una vacuna? La vacuna básicamente es un preparado bioquímico y también biológico que básicamente contiene, puede tener desde una bacteria inactiva. Es decir, que a la pinche bacteria, ¿vale? A la bacteria la tengan, digamos que les inyectan la bacteria, ¿vale? Pero la bacteria no les va a generar una infección. A esto se les dicen como inactivadas. ¿Y por qué? Imagínense que el día de mañana, ni Dios quiera, y que la boca se me haga chicharrón, pero el día de mañana se les mete un ratero a su casa, ¿no? Le roba sus cosas, ni Dios quiera, pero es el ejemplo más sencillo. Pues, ¿qué van a poner el día de mañana? Sus papás, pinche escopeta que se compra, ¿no? La abuelita o la tía Chole, el sartén en la mano al lado de la cama, ¿no? O más simple, pones la alarma, la alarma de seguridad en tu casa, ¿no? ¿Por qué? Porque ya te adaptaste a que puede suceder que haya un asalto. Y para que el día de mañana que haya un nuevo asalto, ¿qué vas a hacer? Ah, pues vas a estar preparado. Entonces, ¿qué pasa cuando tú le inyectas un pinche microorganismo a tu organismo o a ti mismo? Tus células inmunológicas lo van a detectar y van a decir, ay cabrón, se metió un microorganismo, vamos a la chingada. ¿Qué van a generar? Algo que se llaman anticuerpos. Estos anticuerpos lo van a hacer. ¿Para qué? Para que el día de mañana la bacteria o el microorganismo o el ser que sea ahora sí el verdadero se vaya a meter, básicamente, tu sistema inmunológico ya esté adaptado para combatirlo con mayor eficacia o con mayor efectividad. ¿Vale? Ahora, vamos a ver la siguiente clase, el desarrollo de medicamentos. Solamente les aviso una cosa, que pues, ahorita con lo del COVID, por ejemplo, con la vacuna, van a ver que en el desarrollo de medicamentos es algo larguísimo de tiempo. Solamente que, por ejemplo, en la época, ahorita con el desarrollo de las vacunas del COVID, pues ya se rompieron récords. Entonces,
Vamos a ver un temita mañana, ¿vale? Cuídense bien, tengan un lindo día y pues les espero que les haya gustado esta clase. Tengan un bonito día y nos vemos pronto.